noches, iglesia. Les pido que por favor nos tomemos un tiempo para orar, entregar este tiempo a nuestro Creador. Cierra sus ojos allí donde está. Amado Padre Dios, en esta noche venimos ante ti para que nos hables, para que nos ministres, y te pedimos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas que la palabra que hoy envías no vuelva a ti vacía sin haber cumplido el propósito para el cual la enviaste, Señor. Que esta palabra hoy sea una palabra tanto como de refrigerio y de exhortación, que a través de esta enseñanza nos muestres el camino, Señor, y nos permitas ser libres para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a entrar en materia. El tema de hoy se llama levanta clamor. Cuando uno levanta algo, ¿por qué es? Porque quizás está en el piso, porque está caído. Quizás usted y yo no estamos clamando. De pronto sí estamos orando, pero no estamos clamando. Vamos entonces a entender qué es un clamor. Un clamor, según el diccionario bíblico, es orar como una trompeta. Yo creo que el sonido de una trompeta es intenso, ¿cierto que sí? También dice que clamar es invocar, es llamar. Pero definitivamente la definición que más logró llamar mi atención es la siguiente. Clamor es un grito de auxilio. Cuando usted pide auxilio, ¿por qué es? Porque está en peligro, algo está mal, porque tiene miedo, porque algo grave está sucediendo. Pues pueblo de Dios, en esta noche es necesario que entendamos lo vital que es para el cristiano levantar clamor. Quizás estamos de pronto un poquito quietos, adormecidos en todas estas situaciones que nos han acontecido en este tiempo de pandemia, y hemos bajado nuestras manos. Pero hoy el Señor te llama y te dice, no te rindas. Levanta clamor. Vamos a ver por qué es necesario levantar clamor. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a Jonás, capítulo 3, versículo 8. Por favor, acompáñame, no me deje sola, vaya a las escrituras conmigo. No solo escuche, sino que también lea. Le resumo. Ese mensaje que Jonás lleva a Nínive es en el tiempo en el que el Señor decide destruir a Nínive. El Señor dijo, no más, los voy a destruir. Y Jonás empieza a proclamar este mensaje. Entonces el rey y todos sus hombres importantes mandan a decir al pueblo lo siguiente. Versículo 8. Si no, cúbrase de cilicio hombres y animales. O sea, esto era para todos. Y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Por eso lo que yo les decía, un clamor es un grito, es auxilio. Señor, ayúdame. Señor, libértame. Es algo que sale desde lo más profundo. Y entonces ellos tenían que clamar fuertemente y dice, y conviértase cada uno de su mal camino. Conviértase cada uno de su mal camino. Déjelo hasta ahí. Luego, en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Para qué sirvió el clamor acá? ¿Para qué sirvió el clamor del pueblo? Para cambiar una decisión de maldición a bendición.
Movió la mano de Dios, movió el corazón de Dios el clamor de ese pueblo. Entonces tuvo que haber sido un clamor intenso, un clamor genuino, un clamor auténtico para mover la mano de Dios, para que Dios cambiara su decisión. Y a eso estamos llamados usted y yo en esta noche, a que con nuestro clamor logremos mover el corazón de Dios. ¿Por qué clamar? Vamos entonces entrando en materia. ¿Por qué es necesario clamar? ¿Por qué los hijos de Dios deben de levantar su voz en clamor? Hay 4 puntos que quiero que veamos en esta noche de por qué clamar. El primero, para que el propósito de Dios se cumpla. Pues sí, mis hermanos, para que el propósito de Dios se cumpla, porque todas las crisis encierran un propósito. Todo lo que a usted y a mí nos pasa tiene un propósito. Yo no sé qué situación usted está pasando, pero permítale al Espíritu Santo que le lleve a entender cuál es el propósito de Él al permitirle pasar por ese desierto. Si es un desierto financiero, dígale: Señor, permíteme entender qué debo de mejorar. Quizás debo de ser un mejor administrador. O quizás a través de este desierto financiero me estás enseñando el principio del ahorro. De pronto usted en este momento en su hogar se encuentra en crisis. Casi ni se hablan. Están a punto del fracaso. Quizás la pareja está a punto de divorciarse. Dígale al Señor, clámele. Dígale: Señor, ¿qué quieres que yo entienda en este proceso? Quizás Dios quiere que usted cambie, que usted deje el orgullo, que aprenda a perdonar. Quizás esta situación es para que usted deje de tener ese corazón tan cerrado y tan duro y empiece a amar más, a dar lo mejor de usted, para que su carácter sea mudado conforme al carácter de Cristo. Váyale encontrando sentido a la prueba, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene diversas pruebas. De pronto a nivel espiritual usted se ha sentido decaído. Haga de esta prueba, de esta situación, una oportunidad. Dígale: Señor, este decaimiento espiritual tiene que ser porque he dejado de orar, o porque he dejado de leer la palabra, porque ya no tengo ese fervor y esa pasión de antes, porque como dice la palabra, he dejado el primer amor. ¿Sí ven que todo tiene un porqué? Hay un propósito detrás de todo lo que usted está viviendo. Que usted mejore, que usted aprenda, que usted haga cambios, que usted empiece a poner mucho más en práctica la verdad de la palabra de Dios. Porque si usted practica lo que dice la palabra, hay libertad y las cosas cambian. Yo quiero que vamos al libro de Daniel. Vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo bastante fuerte, lo admito. Daniel 5:21. En este ejemplo les voy a contar que el rey Nabucodonosor, que era un rey muy autosuficiente, tenía muchísimo poder. Arriba de él no había nadie según él. Al que quería le daba vida, al que quería también se la quitaba. Honraba a quien quería y deshonraba y humillaba también al que quería. Era un rey soberbio y orgulloso quizás, porque viene un trato duro para con él. Versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Él vivió una prueba, quedó loco y paró en el monte a comer hierba como los animales, pero reconoció que Dios es quien gobierna. Y cuando él reconoce que Dios es quien gobierna, su situación cambia. Hermanos, quizás en esta noche nosotros tenemos que entender que Dios es el dueño y Señor de todas las cosas
que todo lo que usted tiene no le pertenece, es prestadito, que nada de lo que yo digo mío, de lo que yo digo que me gané, que es mi empresa, que yo formé, que esto lo tengo por mi trabajo, nada de eso es suyo. Porque primero que todo, Dios le dio la vida para hacer empresa. Las riquezas Dios se las prestó. Usted tiene salud porque a Dios le place. Usted es inteligente porque Dios derramó inteligencia en usted. Usted tiene títulos profesionales porque a Dios le plació darle la oportunidad de estudiar. Entonces, ¿qué va a hacer usted con todo eso que Dios le dio? Entre más cosas Dios le ha dado, más le va a demandar. Por favor, utilice todo eso que usted tiene para algo bueno, para dar testimonio de Cristo, para ser un profesional que honra a Cristo con su actuar. No lo utilice para ser soberbio y orgulloso como el rey Nabucodonosor. No cierre su corazón porque Dios está hablando. Y yo también debo de escuchar aunque el mensaje sea fuerte. Es necesario que reconozcamos que solo Dios gobierna. La segunda causa por la cual debo de clamar para reconocer la causa de lo que me está pasando. El rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que la causa de su situación era que él no entendía que Dios gobierna, que Dios es el dueño. Quizás usted y yo en esta situación de pandemia tenemos que reconocer que Dios permite esto, no solo porque es una señal de los últimos tiempos. Dios también permite esto para volver el corazón de los hombres hacia Él. Dios permite esto a ver si usted y yo reaccionamos y decimos, bueno, yo sí estoy viviendo a la manera que Dios quiere que viva. Si soy la esposa que Dios quiere que yo sea, si soy la hija de Dios que debería de ser, mi carácter sí se parece al de Cristo. Dios está permitiendo todo esto también para que aquellos que no creen vengan a Él. Y usted y yo sabemos que los que no creen van a ser ganados por usted y por mí. Ese es el método de Dios. Dios nos dejó ese legado. Dios nos demanda a nosotros la gran comisión. La tercera razón por la cual debemos de clamar para volvernos a Dios. Vamos entonces a Juan 15:5. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo espero que todos en casa estén con sus Biblias en mano o su celular, pero con la Biblia abierta, por favor. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué tenemos que clamar para volver a Dios? Porque separados de Él nada podemos hacer. Y usted dice, pero yo no me he ido. ¿Cómo así que yo tengo que clamar para volver a Dios si yo sigo conectándome con las reuniones virtuales? Yo sigo creyendo y diciendo que soy cristiano. Y yo sé que es verdad. Pero usted tiene que volver a los brazos del Padre de pronto. De pronto es necesario volver a ese primer amor que les mencioné anteriormente. O quizás es necesario que usted vuelva a hacer las obras antiguas. ¿Se acuerda cuando le hablábamos de Dios a todo el mundo? Y queríamos que todo el mundo recibiera a Cristo. Quizás ese es el volver que usted necesita. Ser un pregonero del mensaje de Dios. El propósito de Dios con esto es que la gente vuelva a sus brazos, que la gente vuelva a Él como creador y hacedor suyo, como su Padre. Vamos a Ageo. Quiero que lo lea usted en la versión Reina Valera. Yo se lo quiero leer en la NTV. Pero de todas maneras, por favor, búsquelo, léalo. Ageo 2:17. Dice así:
Bendita la palabra del Señor en esta noche, que yo sé que está obrando en nosotros, porque es una espada de doble filo. El versículo de Ageo dice, Ageo 2:17, yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Aún así, rehusaban regresar a mí. ¿Será que de pronto como cristianos estamos cayendo en lo mismo que están los no creyentes? ¿Será que estamos en un letargo, en una pasividad, que estamos conformistas, que ya nos da todo igual, que nos hemos dormido en el veneno? ¿Será que de pronto eso nos está pasando a nosotros? Y me dolía cuando yo leía, aún así regresaban a mí, dice el Señor. Usted que me está viendo en este momento, entienda que el Señor le anhela celosamente. Y el Señor ha hecho cosas para llamar su atención. Y si usted aún así ha rehusado venir al Padre, venir a sus brazos, entiendan esta noche lo siguiente: ¿qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué más se tiene que inventar el Señor para que volvamos a Él y nos levantemos en fe? ¿Qué más tiene que pasar para que usted vuelva de todo corazón al Señor? Quizás ya ha pasado pandemia, ya ha pasado enfermedad, crisis financiera, ha pasado crisis familiar. ¿Qué más tiene que pasar para que nos decidamos volver al Señor? Tremendo. La cuarta cosa por la cual tenemos que clamar se llama clamar por sanidad y arrepentimiento. Vamos a ir a Oseas 7:1. Clamar por sanidad y arrepentimiento. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera. El Señor quiere curarnos. Y vamos a leer esta versión también en en NTV. Si usted tiene otra versión, acompáñeme. Oseas capítulo 7, versículo 1 dice así: yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. El Señor nos quiere sanar, pero es necesario que usted y yo nos arrepintamos para que venga la sanidad, para que venga la libertad. La pregunta es: ¿hemos sido totalmente obedientes a Dios y su palabra en este tiempo de pandemia o en este tiempo de crisis o en sus pruebas, sea la que sea? ¿Hemos sido suficientemente obedientes? ¿Hemos crecido en nuestra relación con Dios? Yo no quiero que en esta iglesia seamos de aquellos que cuando se abran las puertas para las reuniones no acudamos al templo. Yo no quiero que ninguno se haya quedado en el camino. Y créame que si yo, siendo mala, siendo humana, no quiero eso, Dios mucho menos. Dios no quiere que usted tire la toalla. Dios quiere que usted llegue a la meta. Ahora vamos a ver cómo se debe de clamar. Se debe de clamar con fe. Me llama mucho la atención porque ahorita en la alabanza Carlos Javier hablaba de eso, de clamar con fe, que Dios nos ha de sorprender. Para que el clamor, mis hermanos, sea escuchado, se necesita que tengamos fe, se necesita que tengamos convicción,
porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedo ver. Vamos a Lucas 18, versículo 7. Lucas 18, versículo 7. Dios ayuda a los que le buscan con fe. Dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios no se tarda en responder. Dios hará justicia. Pero si usted y yo levantamos clamor, eso es lo que se necesita para ver el mover de Dios en su vida, que levante clamor. Eso es lo que necesitamos para salir de ese desierto en el que estamos. Eso es lo que necesitamos para salir de ese letargo espiritual, para despertar, que haya clamor. Y otro punto muy importante de cómo clamar: no utilice la queja. No utilice la queja. Porque por mucho quejarse, usted no va a lograr llamar la atención de Dios. ¿Sabe qué va a llamar la atención de Dios? ¿Y qué va a mover la mano de Dios a su favor? El clamor que usted levante. Vamos a Isaías 30, 19. Isaías 30, 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Cuándo te responderá Dios? Cuando clames. Dios responderá al oír la voz de tu clamor. Recordemos entonces que clamar es ¿qué? Un grito de auxilio. Vamos a Lucas 18, capítulo 18, versículo 38. Aquí nos están hablando en Lucas 18, versículo 38, de un ciego que recibe la vista. Entonces dice así: entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces ese es el escenario. Usted y yo levantamos clamor, levantamos esa oración ferviente y empezamos a decirle: Jesús, Hijo de David, aquí estoy yo, ten misericordia de mí. Y empiezan las voces externas: que no grite, no le da pena. Eso ya no es para usted. Deje de pedirle eso al Señor. Confórmese con lo que le tocó. Usted nació ciego, usted ya va a morir así. Yo no sé si a usted, a mí nos ha pasado que tenemos grandes sueños, tenemos fe, tenemos proyectos, pero vienen una cantidad de negativos en el camino a decirnos: cállese, ¿para qué pide eso? Eso es demasiado para usted, confórmese con lo que tiene. Pero este hombre, yo no sé si es que era sordo también, pero él no escuchó. Dice acá que él clamaba mucho más. O sea que a palabras necias, oídos sordos, porque este hombre siguió clamando y mucho más. Siguió diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué pasó? En el versículo 40 dice: Jesús entonces, deteniéndose, o sea que logró llamar la atención de Jesús, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? O sea, lo manda a traer a su presencia y Jesús le hace una pregunta que de pronto parece muy obvia. Casi siempre uno se da cuenta cuando una persona es ciega. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe por qué Jesús le pregunta esto? Porque es necesario que este hombre reconozca su necesidad.
reconozca su condición o reconozca su situación. Y en esta noche la invitación es a que usted reconozca delante de Jesús cuál es su necesidad, cuál es su situación, cuál es su dolor, cuál es esa carga que está arrastrando hace años. Y dígale: Jesús, yo quiero que haga esto y esto por mí. Y efectivamente este hombre tenía muy claro su situación y lo que quería, porque le dice: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Entonces el clamor tiene que ir acompañado de fe, porque Jesús le dijo claramente: tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Mi pregunta es: ¿nosotros somos tan insistentes como este hombre o tiramos la toalla fácilmente? Y la invitación también es la siguiente: sea como Jacob cuando peleó con el ángel del Señor y le dijo: yo no te suelto si no me bendices. Pelee por su situación, por su familia, levantando clamor, orando al Señor con toda oración y ruego, porque Dios es grande y poderoso. Porque el problema no es que Dios no tenga el poder para hacer el milagro, sea cual sea. El problema es que su fe y la mía quizás no alcanza. Está así de chiquita. Y hoy vamos a clamar para que esa fe sea avivada. No hay razones para desconfiar del poder de Dios. Yo conozco un Dios que resucitó muertos. Conozco un Dios que sanó leprosos. Y conozco un Dios, como decía la canción ahora, que abrió el mar en dos para que su pueblo pudiese pasar. Ese es el Dios que yo le vengo a predicar en esta noche. Yo no sé si usted de pronto recuerda, hablando de las grandezas de Dios, hechos tan importantes como una mujer estéril que clamaba y lloraba delante de Dios porque ella quería tener un hijo. ¿Y qué sucedió? Esa oración fue respondida. Yo no sé si usted recuerda cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, todas las señales, milagros y prodigios que el Señor realizó en favor de su pueblo. Yo no sé si usted lo recuerda, pero le invito a que lea muchísimo más la Biblia para que se llene de fe. Y le invito también para que en esta noche reaccionemos, para que en esta noche nos levantemos en clamor, para que el clamor puede que ni siquiera sea por un motivo personal. Puede que usted va a iniciar a clamar a Dios por los suyos, por su familia, por la iglesia de Cristo. Yo considero que los hijos de Dios somos soldados del ejército de Dios. Y es necesario que como soldados seamos aguerridos y valientes para pelear la batalla de la fe, para levantar clamor, para ser intercesores, para predicar y vivir la palabra. Porque es que no solo es hablarla, también es vivirla. ¿Sabe qué se hace necesario? Que como soldados también tengamos estrategias. Y esto es una guerra, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que usted ya sabe cómo se llama, y que anda como león rugiente buscando a qué cristiano devorar. No lo podemos ignorar, todas las trampas que él coloca, pero tampoco podemos dudar que el poder de Dios excede todas esas cosas. Y las estrategias, le invito en esta noche a que las empiece a practicar. Están en la Biblia, son muy sencillas. Primero, lea diariamente la palabra de Dios. Cuando usted lee diariamente la palabra de Dios, su fe se aviva. Es como echarle agüita a una planta que está seca. Cuando usted ora, eso da vida. Y cuando usted empieza a ayunar, a clamar y a levantar altar familiar, ¿sabe qué pasa?
Le va cerrando las puertas al enemigo. Como familia, la invitación es, ya lo hemos dicho, a que oren diariamente. La invitación es a que, si no pueden orar diariamente juntos, por lo menos una vez a la semana tengan una reunión, una célula familiar donde se comparta la palabra de Dios, donde haya oración, donde haya alabanza, adoración, donde usted se invente una dinámica para que sea un tiempo ameno, donde haya quizás un compartir, un comestible, algo delicioso, para que este tiempo sea bien agradable. Y que el Señor nos dé la estrategia, que prediquemos a nuestra familia la palabra sazonada, con gracia. Pero es necesario que los hijos de Dios, los que creemos en su nombre y los que hemos nacido de nuevo, nos levantemos en clamor. Y una de las maneras es eso, levantando el altar familiar, levantando intercesión por la iglesia de Cristo. Yo sé que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Mi petición es que ni el amor suyo ni el mío por Cristo Jesús se enfríe. Amén. Vamos entonces invitando al ministro de alabanza para que tengamos un tiempo de oración, de clamor, de intercesión. O sea, ahí donde está en su hogar, póngase de pie. O de rodillas, como usted quiera. Y vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: amado Jesús, aquí estoy yo. Vengo delante de ti a reconocer que separado de ti nada soy. Vengo a reconocer, Señor, que te necesito, que quizás te he desplazado del primer lugar. Vengo a clamar por mi vida, por mi fe, para que no falte. Vengo también a clamar, Señor, para que ya no sea más seducido ni atraído por este mundo. Vengo a clamar, Señor, porque es necesario que mi vida sea más fructífera, que a nivel espiritual yo pueda dar más. Es necesario que yo pueda volver al primer amor. Dígale eso al Señor, dígale: Señor, me cuesta orar, me cuesta creer, me agobia demasiado la situación por la cual estoy pasando. Y quizás ese agobio, esa tristeza, ese estrés y esa ansiedad, Señor, es porque no he clamado y no he clamado con fe. No estoy creyendo en el Dios de los imposibles. No estoy creyendo en el Dios del que tanto he escuchado predicar. Jesús, Hijo de David, ayúdame. Ya no quiero ser más incrédulo. Ya no quiero que mi fe falte. Ya no quiero que mi corazón esté frío para contigo. Yo quiero leer la palabra y ser redarguido. Quiero orar y quiero entrar a tu presencia. Y quiero sentir tu presencia. Y quiero entrar en comunión contigo. Y quiero, cuando ore, no quererme ir de ahí. Quiero que mis oraciones trasciendan. Que no me aburra cuando quiero entrar en tu presencia, Señor. Necesito que me avives espiritualmente. Esa es su primer necesidad. Y el Señor ya no se fija en sus pecados. No se excuse más en ellos. Porque el Señor dice: venid pues y estemos a cuentas. Aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si usted confiesa delante de Él su pecado y se aparta como hizo el pueblo de Nínive, el Señor va a alejar de su vida la destrucción. Porque créame que cuando uno se aparta del Dios viviente, uno termina destruyéndose, termina desmoronándose poco a poco. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque en esta noche eres tú quien me convence de amor, de verdad, de justicia
eres un Dios perdonador, que eres un Dios que rescata del hoyo mi vida. Y por eso yo hoy clamo, hermano y hermana, porque Dios rescate del hoyo tu vida. Y yo sé que Dios lo puede hacer, porque yo creo y predico del Dios de los imposibles. Predico del Dios que hace todas las cosas nuevas. Y clamo porque puedas ver con tus ojos cosa nueva que Dios hace en tu vida. Porque puedas ver cómo el Señor cumple su propósito en ti. Y Dios me mostraba cómo hay propósitos estancados. Hay llamados en el piso y cómo es necesario que se levanten los hijos de Dios que tienen llamado, que se levanten a cumplir la gran comisión. Pero el enemigo te ha tenido ahí, te ha tenido oprimido y no te deja levantar tu cabeza. Pero es porque estás olvidando, hijo de Dios, algo muy importante, y es clamar, levantar tu voz y levantar un grito de auxilio. Señor, esta es mi condición, pero ayúdame, sácame de aquí, Señor. Permíteme ver tu gloria, Padre. Permítenos ver tus obras, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Tú guardarás mi alma, guardarás mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Oh, tú eres mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Tú guardarás mi alma, guardarás mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Sí, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hijo de Dios, persevera, no te rindas. Resiste al enemigo, resiste al diablo y él huirá de ti. Recuerda que el que va contigo es el león de la tribu de Judá. Es el gran yo soy, el Dios todopoderoso. No tengas temor, porque el león de la tribu de Judá va delante de ti y él defiende tu causa. Jehová Nisi, él es tu bandera y tu vida le pertenece a Dios. Y él hoy te levanta, te restaura. Hoy oro al Padre Celestial para que en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, seas levantado de esa sequía espiritual, seas levantado de ese espíritu apocado, para que tu llamado sea levantado, para que el Espíritu de Dios ponga en ti el querer como el hacer. Ya no más desánimo, ya no más temor, ya no más enfermedad, ya no más depresión, porque Jehová Dios de los ejércitos tiene el poder. Solamente se necesita que tú creas, que tú tengas fe, una fe firme como la de Jacob. Señor, yo no te suelto si no me bendices. Y empiece a clamar por su familia. Ya clamó por usted y va a empezar a caminar en fe, a leer la palabra, a orar diariamente, a clamar, a entrar en tiempos de intimidad con el Señor.
sé si el Señor Jesucristo viene en esos momentos. ¿Cuántos de sus familiares o de los míos se pueden perder? Dile: Señor, te los entrego. Empieza a mencionarlos, di sus nombres. Padre, yo no quiero que mi mamá se vaya a una eternidad sin Cristo. Yo no quiero ver a mi papá en una eternidad sin Cristo, si es que lo pudiese ver. Yo quiero que cuando mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis tías partan de este mundo, yo tenga la seguridad que van a tu presencia, que son salvos. Por eso clamo, Señor, porque si no me han de escuchar a mí cuando les predique, manda profeta, oh Jehová, manda profeta a mi familia y despiértales. Espíritu Santo de Dios, pon en ellos el querer como el hacer, el querer escuchar y el seguir a Cristo. Tú eres el que los convence, Espíritu Santo. Tú eres el que los gana, porque tú eres el que les revela a Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por revelar a Cristo a los que están perdidos. Y en este momento ore también por las naciones. Hay jóvenes perdidos en la drogadicción. Hay niñas que están en la prostitución, que ya ni siquiera venden su cuerpo, simplemente lo entregan porque están buscando amor. Que Jesucristo se revele a ellas, que Jesucristo desnude su santo brazo y le rescate de ese mundo de perversidad y muerte espiritual. Señor, te oramos por la juventud de Colombia y del mundo, Señor. A veces tienen comezón de oír, pero tú eres mayor, Señor, que todo argumento que hay en ellos y que les está impidiendo llegar a ti. Tú eres mayor, oh Jehová. Y ore por la iglesia de Cristo, para que no caiga en doctrina de hombres, para que la iglesia de Cristo sea avivada, para que no suceda que perdamos el primer amor, para que no nos enfriemos, para que hasta el día que llegue el Señor Jesucristo por nosotros nos encuentre firmes, en pie de lucha, proclamando su nombre, predicando, haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Que Jesús, cuando venga, nos pueda decir: siervo fiel, bien has hecho. Que podamos alegrar el corazón del Padre, sirviéndole hasta el último instante de nuestras vidas. Señor, que tu iglesia entienda el propósito que tú tienes con ella. Padre celestial, despiértalos, avívalos, que caigan esos velos que no les permiten ver. Señor, que se rompan cadenas en tus hijos. Sí, Señor, que tus hijos sean libres, libres para gloria y honra de tu nombre, amado Señor. Libertad. Órele al Señor por esa libertad, porque falta que el Espíritu de nosotros se doblegue más a Dios, se doblegue a su Creador. La iglesia no puede seguir en un letargo. La iglesia tiene que despertar. Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador y tú eres nuestra guía. Guíanos, da visión a todos tus siervos en el mundo entero, no solamente a los pastores de esta congregación, sino que guarda, Señor, a los pastores, a tus siervos en el mundo entero, para que sean siervos conforme a tu corazón, para que sean pastores conforme a tu corazón. Yo oro por esos siervos que pastorean iglesias, para que no se desvíen del camino correcto, para que no sean seducidos por las riquezas de este mundo, o por los afanes, o por los deleites de la carne. Sabemos que son seres humanos expuestos a tentación, y por eso oramos, Espíritu Santo,
para que les redargullas, para que les ayudes a estar firme, para que les hables, para que ellos no endurezcan su corazón y sean pastores conforme a tu corazón, Señor. Gracias, gracias Espíritu de Dios, porque nos vas a permitir ver cosa grande y extraordinaria. Si usted hace caso a este mensaje de levantar clamor, de levantar un clamor en fe, de levantarse como hijo de Dios y de empezar a hablar la palabra del Señor, de levantar oración, de levantarse en ayuno, el Señor va a hacer cosa grande y extraordinaria. Yo lo creo, yo creo que el Señor hoy nos ha movido, que hoy el Señor ha generado un despertar espiritual en nosotros, que hoy el Señor nos ha convencido a través de su Santo Espíritu de amor, de verdad, de justicia y de juicio. Y la verdad de Dios es que ya tenemos que salir de la comodidad, de la sequía espiritual. La verdad de Dios es que hay muchas cosas que no pueden seguir como están. Gracias Espíritu Santo, porque tú les convences y eres tú, Espíritu Santo, generando en ellos un cambio. Son avivados en el nombre de Jesucristo. Y lo más hermoso es, Espíritu Santo, que tú empiezas a mostrarle a cada uno de los que se va a levantar en clamor y en ayuno y en oración, con fe. Les vas a empezar a mostrar tu buena voluntad, cómo tu mano poderosa se mueve en favor de ellos. Gracias, Señor, por todas esas cosas extraordinarias que harás en favor de estos mis hermanos. Bendito seas. Para finalizar, levante sus manos al cielo y dé gracias. Bendiga la obra poderosa de Dios en su vida. Bendiga todo lo que el Señor ha hecho por usted y lo que hará. De gracias. Dígale: Señor, yo sé que me amas y que me anhelas celosamente, y por eso no me dejas en mi comodidad. Por eso hoy me desafías a volverme a ti, a levantar clamor, ayuno, altar familiar. Tú haces ese desafío a mi vida porque me quieres ver, Señor, de victoria en victoria, porque tú harás cosa extraordinaria a mi favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en su entrar, en su salir, desde ahora y para siempre. Les dejamos entonces con una publicidad de la ANSI, que es la Asociación de Pastores y Ministros de Itagüí.